noches, ¿cómo le va? Bien, hemos cantado hermosas canciones y muy bien, hemos escuchado una hermosa canción y cantada muy bien, y llegué yo para arruinarlo todo, ¿está? Pero bueno, es mi costumbre, voy a tratar de arruinar lo menos posible, y vamos a abrir la Biblia en primer lugar en Hechos capítulo número 2. Hechos capítulo número 2. Avanzando en la lectura, desde el versículo número 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es el texto que representa de algún modo nuestro tema en esta noche. El tema general de estas conferencias concretamente es la misión en el siglo XXI. El subtema para este miércoles es perseverando en la comunión y el partimiento del pan. La verdad que pensar en la misión es tan abarcativo que muy bien hicieron los hermanos de la organización en tratar de compartimentalizar el tema en distintas partes, y el estudio consecutivo de todas esas partes nos lleguen a hacer arribar a lo que la misión en el siglo XXI verdaderamente es. Para esto, cada vez que estudiemos la Biblia en estas conferencias, hay que ser bien puntual, bien clarito, ir mucho al punto, pararse en el punto de ese subtema para después poder aportar hacia los subtemas que vienen y obtener la enseñanza general. Sin embargo, en esta noche quisiera invitarles a que analicemos todo el contexto, sin escaparnos de aquellos que me fue pedido, pero sí pararnos un poquitito en esta idea de la misión, y dentro de la idea de la misión meter la perseverancia y meter la comunión. Y dentro de la comunión hablar del partimiento del pan. Por eso les quisiera invitar a que razonemos tres palabras que están insertas en el tema general y en el subtema. La primera de esas palabras es la palabra misión. La segunda de esas palabras es la palabra perseverar. Y la tercera de esas palabras es la palabra comunión, metiendo dentro de comunión partimiento del pan. Así que, ¿cuál es la primera palabra? Ah, muy bien, pensé que ya se habían ido. Normalmente la gente me escucha 10 minutos, al minuto 11 no escuchamos nada. Van bien, por eso estamos dentro del tiempo. ¿Cuál es la primera palabra? Misión. ¿Cuál es la segunda palabra? Perseverar. ¿Cuál es la tercera palabra? ¿Y qué ponemos dentro de comunión? Muy bien. El método misión es el método a partir del cual en el siglo I se extendió la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se extendió en el modelo misión. El modelo misión es la explicación más contundente del cómo un grupito de 11 personas contagiaron con el evangelio al mundo conocido. Repito. El modelo misión es el ejemplo más extraordinario de la Biblia por el cual 11 personas llegaron con el evangelio al mundo conocido. Yo les pido a todos, jóvenes y no tan jóvenes, que entendamos en esta noche que al hablar de misión hablamos de la extensión y la propagación de la iglesia del evangelio hacia su entorno. ¿Sí? De la extensión y propagación de la iglesia del evangelio hacia su entorno. Con esto quiero decir que para el cumplimiento de la misión es imprescindible una iglesia firme que transmita un mensaje tan firme como ella. Es decir, hablar de la misión no es simplemente decir queremos hablar de la predicación. No. Hablar de la misión es hablar claramente de qué cosa cimienta y solidifica la expansión de la iglesia. El modelo primitivo de la iglesia se expandió con una misión contundente, la evangelización de las almas. Así nació todo esto. Hace 21 siglos nació así. 21 siglos después sigue siendo así. Lo genial de Dios es que Dios es inmutable, es decir, no cambia. Pero las cosas que vienen de Dios también son inmutables, no tienen cambio.
Por eso es trascendente que creamos en este Dios y que le creamos a este Dios, porque lo que Él dice no cambia. No es como nosotros, que mañana cambiamos y que pasado volvemos a cambiar, ¿o no? Dios es inmutable, Dios no modifica, Dios no cambia, y las cosas que vienen de Él también lo son. Lo interesante es que tan solo 4 versículos nos muestran en la Biblia el génesis de la misión de Dios. Tan solo con 4 versículos que les invito a leer. Abran sus Biblias en primer lugar en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 16. Van a notar que lo que leímos del libro de los Hechos fue verdaderamente referencial y para meternos en el tema, y que vamos a ahondar en otros pasajes. Marcos, decíamos, capítulo número, en primer lugar dije, 16, muy bien. Capítulo 16, versículo número 15, por favor. Dice así la Escritura. Estoy por leer Lucas. Perdónenme, Marcos, capítulo número 15. Marcos, capítulo número 16, versículo número 15. Y les dijo, está hablando el Señor, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mateo capítulo número 28 ahora. Avanzando desde el versículo número 19. Está hablando el Señor Jesús de nuevo y dice así. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión es la síntesis de la misión a la cual en el siglo I o en el siglo XXI todos, sin excepción, hemos sido llamados. La misión es integral. La misión se extiende de alma en alma. La iglesia primitiva se fue extendiendo de alma en alma. Llegaba el evangelio a un alma e iba el evangelio tras otra alma. Si quisiéramos ponerle un sentido figurado, podríamos decir que la extensión de la iglesia iba progresando en el metro cuadrado que ocupaba cada alma que era ganada para Cristo. Y cada alma que era ganada para Cristo ejercía una influencia involucrante a todo su entorno. A su entorno más cercano, a su entorno más lejano y al entorno que todavía estaba más lejano que él aún. Pero ustedes piensen de qué forma y de qué modo se iba logrando esto de que las almas se iban acercando. ¿Lo hacían escondidas? ¿Lo hacían cuando nadie los veía? ¿Lo hacían a sabiendas de que podían caer presos o a sabiendas de que podían morir? Algo sucedía que era extraordinario. Las personas se iban acercando y las almas eran tratadas, cuidadas, atendidas y protegidas. La misión de alcanzar a otros con el mensaje de Cristo es mucho más allá que la transmisión de un mensaje. Es hacerse cargo del alma del otro. Parece grandilocuente la expresión, pero es así de real. Hacerse cargo del alma del otro. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, no se concibe una iglesia que no se preocupe por crecer en la doctrina de la palabra de Dios. No se concibe una iglesia que no se empeñe en enseñar la Biblia a cada uno de sus miembros. No se concibe que una iglesia no apunte a espiritualmente ser cada vez mejor. Pero al mismo tiempo no se concibe una iglesia que no apunte a crecer en número. Quiero repetir las dos cosas para no ser malentendido, ¿está bien? No se puede concebir una iglesia que no apunte al nivel de calidad espiritual de sus miembros. Pero al mismo tiempo no se puede concebir una iglesia que no apunte a crecer en número. Y muchas veces, creídos totalmente que somos los dueños de la enseñanza y del ministerio, no predicamos el evangelio, entonces no hemos aprendido tanto de la doctrina, de la palabra y de lo que la Biblia dice. Es extraordinario que desde la escuela bíblica familiar o de la escuela dominical, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos se empiecen a incorporar a la iglesia, se bauticen y sirvan al Señor. Pero si creemos que el crecimiento es solo ese, generacional, si creemos que es solo ese, estamos errando.
Es extraordinario que seamos contenedores y que distintos hermanos y hermanas que se congregaban en las denominaciones o a veces en otras congregaciones, defraudados, lastimados, vengan y los recibamos. Y eso está bien y es de Dios. Y que lo sepamos manejar con sabiduría. Pero si me creo que la iglesia está creciendo porque esto pasa, estoy perdido. Estoy perdido. La misión es llevar el Evangelio de Jesucristo a la necesidad de la persona y que la persona sienta que tiene que meterse dentro de la misión. Por eso hablamos de la integralidad que la misión tiene con respecto al alma de las personas. Jesús es extraordinario en la Gran Comisión con el génesis de la misión para vos y para mí. Y si ustedes se fijaron en los verbos, hay verbos complementarios en los dos pasajes de 2 versículos que hemos leído. Fíjense de qué habla Marcos. Marcos habla de ir, Marcos habla de predicar y Marcos habla de bautizar. Fíjense de qué habla Mateo. Mateo habla de ir también, habla de bautizar también, pero agrega un concepto importantísimo: discipular y enseñar. Si lo sumo a todos, si se me ocurriera sumarlo a todos, diría ir, predicar, discipular, enseñar, bautizar. Y podemos agregar uno que no aparece: incorporar, meter dentro. Ahora, estas cosas hablan de 2 posiciones. La posición del prójimo que no tiene a Cristo es poder meterse dentro de la misión y practicar y hacer estas cosas. Pero la posición tuya y mía, que ya tenemos a Cristo, es ver cómo hacemos para alcanzar con el Evangelio a las personas y que las personas participen de estas cosas. La misión es integral y piensa en el alma de la persona. No seamos ingenuos. Si hoy cualquiera de los jóvenes que está aquí busca a algún joven o alguna señorita y le predica el Evangelio, y ese joven o esa señorita vive en el mundo de las drogas, al minuto de haberse convertido al Evangelio, ¿alguien cree que va a dejar la droga para siempre? ¿Alguien lo cree? ¿Alguien cree que en ese minuto va a decidir no drogarse nunca más? ¿Alguien cree que si le predica el Evangelio a un fumador empedernido, después de que acepte a Cristo en su corazón, con los ojos llenos de lágrimas, habiéndose arrepentido, habiendo orado conmigo, ¿alguien cree que al minuto siguiente no va a tomar un cigarrillo de nuevo? ¿Alguien cree que si le predica el Evangelio a un violento, ese violento al minuto de haber aceptado a Cristo no va a seguir siendo más violento? ¿Qué significa hacerse cargo del alma? Significa que Dios habrá puesto en el corazón y en la vida de la persona todas las herramientas para salir del flagelo, pero necesitará alguien que le diga cómo se aprieta el start, cómo se aprieta el play, cómo se toma el joystick. Y se hace cargo de él y empieza a salir de la situación. A esto me refiero cuando hablo de la integralidad de la misión. Porque la iglesia tiene que estar tan plenamente involucrada de esta misión que este siglo XXI, terrible, plagado de todos estos flagelos, no pueda conquistar al alma de tal manera que pueda ser arrebatada del infierno, pero que nunca pueda ser arrebatada del sistema. Por eso es tan fina nuestra lucha. Por eso es tan fina esta pelea. Por eso nos cuesta tanto transmitir de puertas para afuera esta misión extraordinaria. Porque el sistema toma las almas con sus garras y no las quiere dejar salir. Y el Evangelio llegó a la persona, pero la persona no entiende cómo lograr salir de estos flagelos. Y ahí está tu tarea y mi tarea. Y si la persona tiene 17 años, acá hay un montón de jóvenes que pueden colaborar con ella. Y si la persona tiene 70, habrá hermanos que colaborarán con ella. Y si es hombre y si es mujer, distinguiremos, veremos, nos organizaremos, haremos una estrategia. Pero sepamos esto, hay que hacerse cargo de las almas. ¿Tienen asesinos de almas por acá? Yo por allá tengo asesinos de almas, ¿saben? Yo tengo asesinos de almas, ¿vieron? Mirá el olor a cigarrillo que trae, este no se convirtió. Esta no se convirtió. Mirá el olor a cigarrillo que trae. Me parece, mis hermanos y mis hermanas, que hemos estado mirando siempre de puertas para adentro. Y no nos hemos dado cuenta desde dónde el Señor va a sacar las almas y dónde las va a poner. Y no me quiero parar una radiografía de la sociedad, la tengo aquí determinada, pero el tiempo no me va a dar y ustedes se van a dormir. Pero la realidad es que enfrentamos un siglo XXI con una calamidad tan grande de flagelos que hay que acompañar a la persona. Si no acompañamos a la persona, estamos perdidos.
Dios nos pide y demanda de nosotros para extender la misión en este siglo XXI, que nos hagamos cargo de las personas. No, la misión nos extiende el campamento más allá. ¿Más allá de qué? Más allá del crecimiento generacional. ¿Más allá de qué? Más allá de la recepción de hermanos defraudados. ¿Y hacia dónde es más allá? Hacia la comunidad, hacia la sociedad, hacia donde está la necesidad. Ni vos, ni usted, ni yo salvamos a las personas. ¿De eso se ocupa Dios? Ahora vos, usted y yo tenemos una obligación: despertar la necesidad de la fe de las personas. Y eso se despierta con palabras y con actitudes. Pero nuestra función es despertar la necesidad de la fe de las personas. Porque donde la fe y la necesidad de la persona se juntan, está Jesús. Donde la fe y la necesidad de una persona se juntan, Jesucristo ya está haciendo la obra y la persona se da cuenta de la realidad. Por eso somos vos y yo los galardonados con la obra. Por eso somos vos y yo los galardonados por Dios con la misión. Por eso llegó el momento de asumirla y de tratar de vivirla. Más allá del crecimiento generacional, más allá del crecimiento de las ovejas defraudadas, la misión se extiende hacia la comunidad, la sociedad y su necesidad. De modo tal que pensamos en la primera palabra, que ¿cuál era? Misión. En este sentido, yo tengo que, desde donde estoy, afirmarme para ir a buscar. Me encanta un querido anciano de una iglesia en Buenos Aires que desde hace 10 años me dijo que encontraron una clave para hacer la misión en su iglesia. Y uno tiene que escuchar siempre las experiencias de otros, ¿vieron? Porque las experiencias de otros son enriquecedoras. Y después pueden o no ser aplicadas, pero son enriquecedoras. Y este hermano me decía estas palabras. Entiéndanse, es una charla de café entre dos amigos conocidos, ¿no? Me decía: Daniel, nos dimos cuenta que hay que... Acá viene la palabra que no cierra demasiado, sino es en un café. Tenemos que convertirlos afuera y disipularlos adentro. Repito, tenemos que convertirlos afuera y disipularlos adentro. Y esa es la realidad. Convertirlos afuera sin disipularlos, y hoy están y mañana no sé si están, pero convertirlos afuera y disipularlos adentro es incorporarlos a la iglesia. Esta es la misión. Que, ¿sabés qué? Tendría que salir naturalmente. Acá hay muchos jóvenes, la segunda, tercera fila. A ver, díganme las edades. Bueno, hay una joven de mi edad, acá arrancamos, ¿no? Pero bueno, a ver, porque no veo bien. Hay joven de mi edad en los dos extremos, me parece. ¿Sí? Bien. Díganme sus edades. Vos. Wow. Ustedes saben que si ustedes tomaran verdaderamente conciencia de esta situación, a nosotros nos tendrían que pasar por arriba, corrernos y sentarnos a un costado. ¿No saben la llave que tienen ustedes en la mano? Si con naturalidad hicieran la misión. Chicos, naturalmente tendríamos que hablar de Cristo. Y no nos sale naturalmente. Algunos viejos vivimos haciendo estrategias para tratar de hablar, pero no quiero seguir porque el tiempo se me va a ir. Pero ustedes tienen una clave, ustedes tienen una llave. Si ustedes pueden hacer que esto salga espontánea y naturalmente de ustedes, van a arrasar con todo. Con respeto, digo, y en criollo. Asúmanlo para ustedes. ¿La segunda palabra cuál era? No escuché. Muy bien, ¿a mi amigo? Persevera. Sí, yo le escuché persevera claramente. Está bien. Perseverar es la segunda palabra. La palabra perseverar o perseverancia es la actitud de sostener una convicción con esfuerzo y voluntad. Miren qué cosa, ¿no? Sostener una convicción con esfuerzo y voluntad. El sostener es una palabra clave dentro de lo que perseverancia significa, porque la perseverancia es la chance que tenemos de hacer algo repetidas veces y bien, con esfuerzo y con voluntad, pero sostenerlo. Ustedes saben que con respecto a la palabra perseverar, dos cosas ocurren en nosotros como los agentes que colaboran en la misión. En primer lugar, nosotros por perseverancia fuimos salvos. En primer lugar, nosotros por perseverancia fuimos salvos. Y en segundo lugar, nosotros con perseverancia extenderemos la misión. Quiero repetir esto.
En primer lugar, nosotros por perseverancia fuimos salvos. En segundo lugar, nosotros con perseverancia extenderemos la misión. Lucas capítulo número 9. Lucas capítulo número 9. ¿Estoy gritando mucho? Porque yo no grito. ¿Estoy gritando mucho? ¿Sí? No, bien. Lucas capítulo 9. Quería ver si estaban despiertos. Lucas capítulo número 9. Versículo número 51. Vamos a leer hasta el 56, ¿les parece? Y cuando diga leemos uno en voz bien alta, lo leemos en voz bien alta, ¿sí? Lucas capítulo 9, versículo 51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. 53 todos juntos, más... Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió, diciendo, primero, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Segundo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Todos juntos esta última expresión. Y se fueron a otra aldea. De nuevo porque no se escuchó. Y se fueron a otra aldea. Por perseverancia fuimos salvos. Fascina el primer versículo con esta expresión. Afirmó, ¿qué dice? Afirmó su rostro. Qué palabra tan singular, tan especial. Qué expresión tan rara. Afirmó su rostro implica, afirmó su carácter, afirmó su convicción, afirmó su objetivo. ¿Qué significa que afirmó su rostro? Se puso duro, se puso firme. Ya había quedado atrás aquel niño que cautivó a sus padres cuando lo llevaban por el camino y lo perdieron en la ciudad y apareció y le dijo a José y a María, miren, me es necesario estar en los asuntos de mi padre, en los negocios de mi padre. Ya había quedado atrás aquel niño que se creó en el hogar del carpintero, que había compartido con otros niños de la zona. Todo eso había quedado atrás. Ahora empezaba la recta final. La expresión dice que Jesús subía ¿a dónde? A Jerusalén. Era normal y lógico que en aquella época, por el significado que la ciudad de Jerusalén tenía, cuando desde una aldea de alrededor o de una pequeña ciudad o de un pueblo iban a Jerusalén, decían esto, vamos a subir a Jerusalén, independientemente de la posición geográfica, por lo que Jerusalén significaba, para el judío, cada vez que iba a Jerusalén era ir en subida, porque iba hacia la gran ciudad, a la ciudad luz del pueblo, iba a Jerusalén. Jesús estaba parado acá, tenía adelante suyo Samaria, y más allá de Samaria, Jerusalén. Y tenía que ir allí. Y afirmó su rostro con dureza porque ahora la cosa empezaba a cambiar. Afirmó su rostro con dureza porque a partir de aquel primer milagro de la transformación del agua en vino, iniciaba la recta final hacia Jerusalén. No solo subía a la ciudad de Jerusalén, subía a la cruz que estaba por encima de la línea de la ciudad de Jerusalén. Subiría un escalón más allá, subiría a la cruz del Calvario, donde se entregaría por cada uno de nosotros. Isaías 57, no lo busquen, habla de esto de afirmar el rostro, con lo cual el relato de Lucas está influenciado en Isaías 57, donde en Isaías 57 dice proféticamente respecto del Mesías que no se avergonzaría, sino que afirmaría su rostro como un pedernal. ¿Quién sabe lo que es un pedernal? ¿Alguien sabe lo que es un pedernal? Bueno, yo lo sé porque lo busqué, no porque sea demasiado genio, ¿eh? Algunos eruditos sostienen que el pedernal era una formación de piedra, cual una mesa de trabajo en donde orfebres, herreros, artesanos trabajaban golpeando su materia prima para construir algo, lo cual no sería nada descabellado. Que la convicción de Jesucristo fuese de tal firmeza y de tal dureza que sonara como una piedra de trabajo o como una mesa de trabajo. Sin embargo, pedernal científicamente en mineralogía existe. Es una piedra que se llama sílex. El sílex es una piedra formada por metasilicatos y silicatos. En química, el silicato y el metasilicato son componentes de la sílice. La sílice, a ver los jóvenes que están ahí mirándome, ¿en dónde se encuentra la sílice? Estos son los que no van a la Universidad de La Plata, están acá. Está. ¿En dónde se halla la sílice? En la naturaleza. Hay un lugar donde hay sílice por todos lados. Van caminando y pisan sílice.
Mar del Plata, qué sé yo, la arena, la playa. ¿Vieron esas pequeñas partículas muy chiquititas de color marroncito? ¿Probaron de romperlas? Claro, son tan chiquitas que uno cree que no se pueden romper porque son chiquitas. Bueno, el sílex es esa piedrita de color marroncito clarito que hasta parece transparente. Imagínense una roca de sílex, yo la tuve en la mano en San Juan, ¿está bien? Bueno, ustedes tienen n veces multiplicada esa pequeña piedrita. La tiran al piso y lo más factible es que el piso se rompa y esa pequeña roca no se modifique nunca, jamás. ¿Por qué esta descripción geológica? Para entender lo que significaría para Jesús afirmar sus convicciones hasta tal extremo de soportar a Pedro diciéndole que nunca lo iba a negar. Afirmar sus convicciones hasta tal extremo de ver a Pilato lavándose las manos de la situación. Afirmar su rostro y sus convicciones hasta tal punto y extremo de poner el pan sobre el plato y que Judas lo ponga junto con él. Afirmar su rostro y sus convicciones hasta tal punto de recibir el beso en la mejilla de Judas. Afirmar sus convicciones y sus principios de tal forma y de tal manera que aquellos que 2 días antes tiraban mantos y palmas cuando entraba a Jerusalén, observarlos ahora pedir que suelten a Barrabás. Sin perseverancia no habría victoria. Y la perseverancia de Cristo es una de las grandes enseñanzas, razones y motivos por los cuales Él nació como un bebé en aquel pesebre inolvidable. Yo les quiero preguntar algo. Si en definitiva era Dios, ¿por qué no se corporizó el miércoles, el jueves fue a la cruz, murió, resucitó el domingo y el lunes ascendió? Tendría lógica. ¿Para qué 33 años antes? Pedro lo explica fantástica y maravillosamente en el capítulo 2 de su primera carta cuando nos dice: nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y la perseverancia es el gran ejemplo de Jesús para vos y para mí. Podría haber utilizado legiones de ángeles que le bajaran de la cruz, pero él tenía que ir a morir ahí. Y él sabía que tenía que ir a morir ahí. Era más que satisfacer la voluntad de su Padre. Además de satisfacer la voluntad de su Padre, hay un momento en que Cristo satisface la voluntad propia. Yo quiero ir. Como le dice a los hebreos, en el rollo del libro está escrito de mí: he aquí yo vengo para hacer tu voluntad. Él quería hacerlo. Él quería ir a morir por vos y por mí. Por perseverancia, vos y yo fuimos salvos. Por perseverancia, vos y yo tenemos que entender que estamos donde estamos. Por perseverancia nos sacó de donde estábamos y nos puso donde estamos. ¿Y ahora qué te pide Él? Que con esa perseverancia extiendas la salvación que recibiste. Y eso es misión. ¿Por qué? Porque no se extiende la salvación de cualquier manera. Porque Dios quiere usar los vasos más aptos, los vasos mejores, los vasos más lindos. ¿Y cómo son más aptos, mejores y más lindos? Quiere usar los espirituales. No quiere usar los lindos, no quiere usar los de gran elocuencia, no quiere usar los inteligentes, los capaces y los estrategas. Todo eso está bien, todo eso está metido dentro de Él, pero Él es el dueño de todo eso. Hay una cosa de la cual Él no es el dueño. De tu voluntad y de mi voluntad. Porque tu voluntad y mi voluntad las ponemos nosotros. Y Él no va a ser voluntarioso por mí. Va a mirar mi nivel de voluntad. Entonces, desde el versículo número 52 del capítulo 9 de Lucas, empieza el curso de preparación para los discípulos. Lo mandan a La Plata, a la universidad, ¿está bien? Lo he aprendido hoy. El Señor los mandó a La Plata, pero una La Plata bastante especial. Les dijo: bueno, ustedes vayan y prepárenme camino y párense en Samaria. El Señor les tiró una brasa caliente, no les quepa la menor duda, porque los samaritanos, ¿cómo se llevaban con los judíos? No se llevaban del odio que se tenían, ¿está bien? Así que los mandó. Y fueron allá. Y de repente de que fueron allá, vuelven al Señor. Y vuelven los sicarelli de la época, ¿está bien? Juan y Jacobo, ¿sí? Los sicarelli de la época, en ese momento son sicarellis, ¿está bien? Señor, y quiero parafrasearlo, nos trataron mal, Señor, nos insultaron, Señor, nos empujaron, Señor, nos pidieron que nos fuéramos de la frontera inmediatamente, aduciendo de que teníamos pinta de ir a Jerusalén. Señor, hacé una cosa, dejanos que pidamos que descienda fuego sobre su cabeza y los consuma.
Es un sicarelismo ese, ¿está bien? Claro, no hicieron nada demasiado original, porque conocían la Escritura de algún modo, ¿no? Lo que pasa es que sacaron de contexto Segunda Reyes, capítulo número 1, en donde, ante el enfrentamiento con los samaritanos venían hasta donde estaba Elías, el capitán y sus 50 se paraban y le preguntaban, ¿tú eres el profeta? Y Elías, como acodado así en la barra, los miraba y le decía, bien, está bien, ustedes están dudando, pues bien, si yo soy el profeta, entonces que en este momento descienda fuego del cielo y los consuma. Y se prendían como un fosforito todos, 51, ¿sí? Claro, Jacobo y Juan dijeron, el Señor es Dios, ¡ja! Esta es la nuestra, acá están los samaritanos, vamos a liquidarlo. Después si nos dejan pasar por Samaria o no, no sé, pero si los podemos prender fuego a todos, los prendemos. Yo me puedo imaginar al Señor Jesús como algunas películas lo quieren vender. A mí me gustaría pensarlo como un ser racional y pasional al mismo tiempo. Como alguien divertido cuando se podía ser divertido y del modo correcto. Como alguien manso cuando tenía que ser manso. Como un didacta extraordinario y al mismo tiempo como un hombre justo. Tan justo como amoroso. Así me gustaría verlo. Yo creo que meneó la cabeza delante de Juan y de Jacobo. Y lo primero que se le ocurrió preguntarle se los dijo. ¿Tienen ustedes idea de qué espíritus son? Yo no vine para que las almas se pierdan. Yo me imagino la cara de los dos. Hasta le habían dicho, mirá que como Elías, como Elías podés hacerlo. Pero yo no vine a que las almas se pierdan, pero no vine para que se pierdan. Ni la de los judíos, ni la de los gentiles, ni la de los romanos, ni la de los samaritanos. No vine a que se pierdan las almas de los argentinos, ni la de los brasileros, ni la de los iraquíes, ni la de los pakistaníes, ni la de los norteamericanos, ni la de los italianos, ni la de los irlandeses, ni la de los escoceses. En la misión del siglo XXI nosotros tenemos que entender que somos portadores de la salvación de alguien que no vino para que las almas se pierdan. Vino para ganarlas. Muchachos, me dice a Juan y a Jacobo, aprendan esta lección. ¿Para qué están ustedes acá? Ustedes tienen que estar acá para lo mismo que yo estoy acá. Ahora, si hubiera dejado las cosas así, si hubiese dicho, bueno, los reprendo para que aprendan y se acabó el problema, nada hubiera servido de nada. ¿Por qué terminamos diciendo todos juntos la última expresión? Se fueron a otra aldea. ¿Fueron rechazados en Samaria? Sí, fueron rechazados en Samaria. ¿Y cuál sería la no perseverancia? Seguir con el Señor a Jerusalén y no ir a ninguna otra aldea sería la perseverancia. Como la pasamos mal, no volvamos a ninguna otra. La gran enseñanza de Jesús es que hay que seguir yendo y que la misión tiene cumplimiento de vez tras vez, de seguir tras seguir, de seguir tras seguir, de perseguir a uno y perseguir al otro y alcanzarle el evangelio a uno y alcanzarle el evangelio al otro. Y voy terminando como lo hizo Pablo. Por amor al tiempo no quiero leer los versículos. Pero en el libro de los Hechos, capítulo número 19, Pablo le transmite a los demás apóstoles que él tiene dos proyectos. Primer proyecto, voy a ir a Jerusalén. Segundo proyecto, voy a ir a Roma. No se andaba con chiquitas el apóstol, ¿sí? Primero, voy a ir a Jerusalén. Segundo, voy a ir a Roma. El problema de ir a Jerusalén era que ellos estaban convencidos de que cuando Pablo llegara a Jerusalén lo iban a matar. O por lo menos encarcelarlo mal, ¿sí? En el capítulo número 21 del libro de los Hechos, un profeta llamado Agabo profetiza con el cinturón de Pablo en su mano, atándoselo, que así iban a hacer con el dueño de este cinturón en Jerusalén y que lo iban a prender y a castigar y a torturar. Cuando los apóstoles escuchan esta profecía, lo van a buscar a Pablo y le advierten a Pablo, no tenés que ir, no tenés que ir, no tenés que ir. Entristecieron el corazón de Pablo. Pablo dice, ¿por qué me están quebrantando? ¿Por qué me están haciendo sufrir? ¿Por qué me están haciendo llorar? Quiero que sepan una sola cosa. Yo no estoy dispuesto a ir a Jerusalén solamente. Estoy dispuesto a ir a morir a Jerusalén. Y yo me imagino a los otros mirándose uno al otro. Acto seguido, Pablo salió de Asia, ellos fueron a Macedonia y se fue ¿a dónde, Pablo? A Jerusalén. ¿Y sabés qué pasó cuando llegó a Jerusalén? Primero lo metieron preso en el templo. Fue lo primero que pasó. En cuanto cruzó la frontera, se lo llevaron preso al templo. Cuando se llevaron preso al templo, como siempre, aquella generación de religiosos dijo,
bueno, vamos a hacer una cosa, saquémoslo de acá y llevémoslo a la justicia romana. Cuac, ¿a qué les hace acordar eso? ¿Un tipo de qué? ¿De lo que le pasó a quién? A la justicia romana, llevémoslo a la justicia romana, tratémoslo en la justicia romana. Entonces en la justicia romana, ya instalado Pablo, el tribuno delante de él lo empezó a mirar y lo primero que empezó a comprobar es que no había hecho ningún delito. Fue lo primero que empezó a comprobar. Fíjense qué figura de quién puede ser, ¿se entiende lo que digo, no? No había hecho ningún delito. Y el tribuno dice, no hizo ningún delito. Pero después pasó otra cosa extraordinaria. Se entera que es ciudadano romano. Entonces el tribuno dice, este no puede quedar acá bajo ningún punto de vista. ¿Y qué hace? Lo devuelve al concilio. Después del texto que les voy a nombrar, se enfrenta con Agripa, se enfrenta con Félix y todo lo que ocurre después. Pero este texto del capítulo 23 que yo les voy a nombrar los va a asombrar. Porque en el capítulo 23, versículo 11, el Señor Jesús mismo se le aparece a Pablo y lo premia. ¿Lo premió? ¿Cómo lo premió? Pablo, así como testificaste de mí en Jerusalén, ahora te voy a hacer ir a Roma para que sigas testificando en Roma. La misión no es tuya ni mía. ¿Sabes por qué la misión no se detiene? No por mi mérito ni mi capacidad, porque no es mía, y no es tuya. ¿Te puedo contar una pequeña experiencia personal? ¿Puedo? ¿Me dejan? Digan sí para ver que están despiertos. Muevan todos la cabeza así. ¿Sí? ¿Puedo? Juntos. ¿Quién sabe lo que es juntos? Jóvenes unidos tras un objetivo supremo. Bueno, con mi esposa tratamos de ayudar y de trabajar en juntos, ¿sí? Campaña de Tucumán. Queríamos ir a evangelizar el hospital de niños. Nos advierten una cosa, al hospital de niños no van a poder ir. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, porque hace un mes atrás robaron un niño. Primera razón. Pero la razón más importante fue esta. La Iglesia Católica domina todo lo que tiene que ver con lo solidario y lo espiritual del hospital. La verdad que nos deprimimos bastante por no poder ir, pero ya íbamos a 5 hospitales, con lo cual tratar de hacer valer nuestros derechos con energía no era demasiado inteligente de nuestra parte, así que desistimos de ir. 2 meses antes, junto con mi esposa tenemos un ministerio dentro de la actividad que se denomina Talleres de Aplicación Evangelística, que son charlas que profesionales dan en la comunidad y que se termina con un mensaje de evangelización al final, ¿sí? Una charla que da un profesional y se termina con la evangelización. ¿Dónde se hacen esas cosas? A veces en centros de integración comunitaria de las ciudades. Bueno, de hecho concreto, estuvimos en un centro de integración comunitaria. Que cuando hablamos con la gente del centro de integración comunitaria, la directora del centro de integración comunitaria, 2 meses antes me cuenta lo siguiente. Mi pequeño nieto está muy mal. Está muy grave. ¿Podría pedirle a usted, pastor, que oren por él? ¿Cómo no? Le dije yo. Lo trasladamos. Empezamos a orar durante esos 2 meses. Hasta ahí quedó todo aislado, ¿vieron? Vieron que son todas partes aisladas las que conté hasta ahora, ¿no? Bien, no pudimos entrar al hospital, sabíamos que esta señora tenía un problema de salud en su nene, y nada más. A la mañana del viernes, que se desarrolló este taller, la directora de este centro de integración comunitaria hizo muy buena relación con una hermana que hacía las veces de consejera en el centro de integración comunitaria. ¿Me van siguiendo? Hizo una buena relación con ella. Bien, ahí quedó todo. Por la tarde, esta hermana está repartiendo folletos por la puerta del hospital de niños, ¿sí? ¿Saben quién salió de adentro del hospital? La directora del Centro de Integración Comunitaria, porque su nietito estaba internado en ese hospital. Nosotros no pudimos entrar al hospital. ¿Saben qué hizo esta señora? Le dijo a esta hermana, Patricia Luciani, si alguno la conoce se lo pregunta, no tengo ningún problema. Le dijo a esta señora, hola Patricia, ¿cómo estás? Qué bueno verte. ¿Por qué no entras al hospital a orar por mi nietito? La señora la agarró de la mano y se la llevó hasta la habitación donde estaba el nietito. ¿Pero saben qué hizo? Invitó a las mamás que estaban cuidando a los bebitos de al lado y Patricia le terminó predicando el evangelio a 30 mujeres. ¿De quién es la misión? Tuya, mía, del ministro de Salud. ¿Quién puede parar a Dios? Díganme ustedes quién puede parar a Dios. A Pablo lo podían parar. A Pedro, a Juan, a Esteban, a cualquiera lo podían parar. Pero ¿quién iba a parar a Dios? Somos galardonados con la misión, hermanos, hermanas, chicos, chicas. Siempre me refiero a los jóvenes, es una debilidad, ¿está? Somos bendecidos por Dios con extender la misión
Dejémonos de pavada y de mirar para donde no debemos y miremos para donde debemos. Dios nos ha galardonado transformándonos de algún modo en sus misioneros. Llegué a la última palabra y con esto termino. Y la última palabra es la palabra comunión. Por amor al tiempo me tengo que parar simplemente en algún detalle de la comunión, porque la comunión en nuestro esquema de palabras habla de la intimidad. La comunión en nuestro esquema de palabras habla de aquello profundo y de puerta para adentro. Habla de la comunión con el Dios de los cielos y habla de la comunión con todos los que creyeron en el Dios de los cielos igual que yo. Y habla de que una relación hacia el cielo ordena, sistematiza una relación lineal en la tierra. Es decir, cuanto mejor sea mi relación con el Señor, mejor será mi relación con mi hermano o con mi hermana. Es el ABC, es así de simple y es así de sencillo. Pero comunión habla de intimidad. ¿Vieron que en los tiempos en los que vivimos volvieron a aparecer en economía? No estoy loco, ahora van a entender. En economía ciertas palabras que se habían olvidado. ¿Vieron lo que está pasando en los últimos tiempos? Apareció de vuelta FMI. Ya apareció unas cuantas veces esta semana, ¿sí? Ya apareció unas cuantas veces esto de deuda externa y apareció esto de recesión hace bastante tiempo. Y son las cosas que tiene este mundo en el que vivimos, ¿no? Y en el mundo argentino ni les cuento. Queridos, tenemos que ser conscientes que tenemos una deuda externa hacia afuera. Una deuda externa que hay que pagarla. Pero ¿saben cómo empezamos a pagar esa deuda externa? Cuando empecemos a pagar nuestra deuda interna. El gran enseñador de esta verdad se llama Jesucristo. Cuando en aquel encuentro íntimo, personal, de corazón abierto de Juan capítulo 17 entre él y el Padre, entre el versículo 20 y el versículo 23, establece que la deuda externa se paga con la deuda interna. Y dice, mirando a su Padre, así como tú y yo somos uno, que sean uno en nosotros. Y en el versículo 23 lo repite de otra manera, dice que sean unánimes, que sean perfectos en unidad. Y en los dos versículos termina del mismo modo. ¿Sabés cuál es? Que sean uno y que sean perfectos en unidad para que el mundo crea. Para que el mundo crea que tú me enviaste, ellos tienen que ser perfectos en unidad. ¿Sabés qué está tratando de decir eso? Los que están afuera tienen que ver que los que están adentro la pasan bien y van a querer estar adentro. Tienen que ver cómo se aman, tienen que ver cómo se aprecian, tienen que ver cómo piensan el uno y en el otro. Yo les pido que vuelvan a Hechos capítulo número 2 y se van a dar cuenta que esos 3.000 que se incorporaron, lo primero que vieron es que los que estaban adentro se amaban tanto, se apreciaban tanto, ponían todo a los pies de los apóstoles para que los apóstoles repartan a los que no tienen, dándole los que tienen a los que no tienen. Tenían en común todas las cosas. Y lo que el de afuera veía es que lo que había adentro servía. ¿Por qué voy a creer que 21 siglos después es distinto? No es distinto. Es igual. El alegato de acercamiento más grande que tenemos es la congregación. El evangelio es personal y relacional. La misión es personal y relacional. Cuando vean cómo nos amamos, van a querer ser amados del mismo modo, porque afuera no hay amor. Y nosotros que tenemos adentro el amor, los tenemos que cultivar. Y no es que seamos un conjunto de personas que se puso uno al lado del otro. Dice el Señor, uno. Uno en sentimiento, uno en pensamiento, uno en acercamiento, uno en misión. Y el mundo creerá que Dios lo envió para salvarlo. Y vos y yo presentaremos la misión del Evangelio a las almas para que crean. Queridos hermanos, hermanas, ya me bajo, pero en la semana mi esposa me compartía un texto que fue muy significante para mí en un momento de una situación particular y que se asocia para terminar. No somos nosotros. No somos nosotros. Dios lo colocó en nosotros, pero no somos nosotros. Cuando en el libro de Éxodo Moisés se para delante de Dios
y le da todas las razones por las cuales no tenía que ir él. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo no sé ni hablar. Envía por otro. Envía por medio del que debes enviar. Envía por mi hermano Aarón. Por mí no lo hagas por mí. El Señor le dice dos cosas. En primer lugar le dice ve. 2 letritas, ¿sí? B corta, ¿está? B corta, B. A vos, Moisés, no es otro. Vos andá. Hay una coma en la traducción al español. Y después le dice, porque yo estaré contigo. No se trata de quién soy, se trata de con quién estoy. Quizás algún día miremos a nuestro alrededor como aquel siervo, ¿se acuerdan? Y no encontremos al ejército de Dios, y en un momento lo veamos al ejército de Dios. Entonces yo me junto con otro que tiene otro ejército, y ese se junta con otro que tiene otro ejército, y se junta con otro que tiene otro ejército. La iglesia no es un conjunto de solistas, ¿no? La iglesia es un equipo extraordinario, capitaneado por un Señor más extraordinario que cada uno de ellos, por un conjunto de personas que confían de todo corazón en Él y que quieren extender la misión y que están dispuestos a pagar el precio que esto implique, con alegría de sentirse galardonados, de formar parte de la misión, perseverantemente y en comunión los unos con los otros. ¿Amén? Amén. Bien, agradecemos mucho al Señor por Daniel y por la palabra de Dios que nos ha traído en esta noche. Leíamos allí en Hechos, capítulo 2, perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y como veíamos en esta noche, en la misión. En la misión. El Señor es el que va adelante. Y ojalá en esta noche el Señor haya enaltecido nuestros corazones, su palabra haya penetrado en nuestras vidas y podamos tomar decisiones en la altura de la Escritura para hacer la voluntad de Dios. Los invito a que nos pongamos todos de pie para poder estar orando al Señor. Y allí nos tomamos un minutito en silencio. El Señor habló a tu corazón, habló a mi corazón, pero hay una decisión para tomar. Que esa decisión sea una decisión basada en las Escrituras. Como decía Daniel, el Señor no puede decidir por mí. Que mi voluntad sea la voluntad del Señor Jesús. El poder hacer la misión en este mundo, que es llevar el Evangelio a las personas y ser de bendición con la palabra de Dios. Señor, te agradecemos tanto por esta noche. Gracias, Señor, por la abundancia de la Escritura. Gracias, Señor, por Daniel, por traerlos a Daniel, a su esposa. Señor, que tú sigas guiando su vida, su familia, su iglesia. Y, Señor, tu palabra que ha caído en cada uno de nosotros, que nos lleve a reflexionar, a poder tener una decisión firme, un corazón, como veíamos allí en la Escritura, afirmado como un pedernal, para poder seguir haciendo, Señor, tu misión en este mundo, acá en Monte y en los lugares, Señor, en donde nos pongas, Cañuelas, en Buenos Aires. Señor, podamos estar predicando tu palabra, siendo de bendición a otros, pero también, Señor, poder estar haciendo tu voluntad.
Señor, te agradecemos mucho por tu palabra escrita, por tu Espíritu Santo que habla a cada uno de nosotros. Oramos, Señor, por tantas otras iglesias que se está dando tu palabra en esta noche y también lo van a hacer mañana y durante el fin de semana. Señor, que tu palabra y tu escritura sea la que esté cayendo en nuestras vidas como una lluvia de bendición, para que podamos, Señor, seguir adelante haciendo tu voluntad. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.